Bueno. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Alguien que responda del otro lado? Quiero ver cámaras, ¿cómo estamos? Hola, José Ignacio, ¿quién más? ¿Quién más dice presente? Ruth Buenas Alejandra. tardes, licenciado. Buenas tardes, Stephanie. Buenas tardes, Lick. Nata, Josué. Buenas tardes, Lick. Hola, Ángela. Buenas tardes, Lick. Hola, Karen. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Fueron a la playa? No. No, Lick. No, licenciado. Sí, ¿verdad? Bueno, aunque fíjense que realmente, pues no es una mala idea, es opinión personal, ir al mar, sobre todo ahorita después de estos que 5 o 6 meses que el mar estuvo pues bastante tranquilo y seguramente se oxigenó, ¿sí? Entonces, lo que recomiendan incluso algunos médicos con esto del COVID es respirar aire puro, o sea, irse a los bosques, a la montaña. Entonces, yo realmente no veo que sea tan malo ir a la playa, ir al mar. El problema es que, pues, solo nos sueltan y ahí va el montonajal de gente, ¿verdad? Como diría el diputado. Ese es el problema, pero si todo se hiciese de forma ordenada, guardando las medidas preventivas, yo preferiría ir al mar que ir al mercado o al supermercado, por ejemplo, que son lugares cerrados muchas veces, me comprenden, entonces, y sé que en el mar mis pulmones se van a oxigenar. Así que no es mala idea, pero esperemos un poquito, es que también la banda, va ustedes, o sea, nomás les dicen, bueno, ya pueden salir y ya, ya no se aguantaba. Bueno, así las cosas en el país. Por cierto, siempre, como hemos platicado, siempre o casi siempre me gusta hacer el ejercicio. Que me cuenten ustedes qué hubo de nuevo por estos días, por estas últimas horas, cómo andan las noticias. Cuéntenme qué pasó, qué dicen los medios de comunicación, qué dice la radio, la televisión, los periódicos, los medios digitales. ¿Cuál ha sido la noticia más impactante de las últimas horas? A ver. Pues yo vi en Facebook que un paciente de COVID se suicidó en la zona 9. Que se suicidó un paciente. ¿Así? ¿En el hospital? No. Sí, en el hospital de los Baños, así decía. Oh, híjole, eso no lo leí, pero vamos a checar por ahí. ¿Alguien más que tenga alguna noticia diferente que haya pasado en las últimas horas y que haya sido obviamente tendencia? El ratero que agarraron en México ¿Qué pasó con el ratero? se subió a un microbús. Ajá. Y le arrebató el teléfono a un pasajero. Entonces el conductor aceleró y todo. Entonces lograron agarrarlo y sin mucho, como unos 4 minutos le estuvieron pegando. Y hay Ajá. videos donde lo dejan ahí tirado, desnudo de una vez. Así. Híjole. Tremendo. Muy bien, José Ignacio. ¿Alguien más? ¿Alguna otra noticia del país? ¿Cómo van los casos ustedes? ¿Qué dicen? Las estadísticas, es que ahora ya ni se sabe a qué hora las presentan, ¿verdad? Antes, aunque no eran muy confiables, pero al menos ya sabíamos que era en la noche, ¿no? Cuando comenzó todo esto. Después fuimos perdiendo el encanto, ¿verdad? Porque parecía que, y se evidenció también un par de veces que hasta los discursos, un par como que estuvieron pregrabados, ¿verdad? Entonces, se le perdió un poquito el interés a eso, pero bueno, o sea, no sé si alguien por su trabajo o la institución donde labora tienen que estar monitoreando las estadísticas, los casos por municipio, departamento, no sé. ¿Alguien que nos quiera contar cómo está la situación? El último dato que dieron fue de 236 nuevos casos, pero apenas 561 pruebas realizadas. Y ya es Exacto. como Ajá. recurrente que los fines de semana bajan los casos por Ajá. hacer menos pruebas. Sí, ya se había notado esa situación, ¿verdad? Como que hay alguna intención por ahí también. A menos pruebas, obviamente menos casos, ¿verdad? O sea, es obvio con los números. Y bueno, alguien ya regresó esta semana, hoy justamente al trabajo,
ya casi normal. ¿O todos siguen en cuarentena? ¿O no trabajan? Sí, trabajan. Buenas Hola. tardes. Hola. Pues gracias a Dios por mi trabajo, pero lastimosamente hasta cierto punto por salud. Durante la cuarentena, pues yo no hice cuarentena. Nosotros Ajá. trabajamos en los puntos de venta que son los supermercados, entonces sí me Ajá. tocaba supervisar. Ahora sí ya estamos en horario extendido, que es la única diferencia, pero sí, yo sí estuve trabajando solo los días que me dejaba circular la placa, después nos dieron un permiso, pero ahora sí ya estamos con horario extendido, entonces Ok. está Sí, complicado sí. la situación en la calle. Sí, 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 no, igual a su servidor, igual ya estábamos igual por que íbamos por turnos, hacíamos un poco de teletrabajo, pero ya a partir de hoy, pues ya me toca ir todos los días y bueno, toca, ¿no? O sea, ahí sí que a protegernos, a cuidarnos, porque siento como ya les hemos venido contando que como que está al revés la cosa, se hizo al revés todo, ¿verdad? Ahora que hay más casos, pues estamos volviendo ya ahí a la nueva anormalidad. Bueno, muchas gracias a quienes participaron. Siempre, repito, hago este ejercicio, así que no se desliguen de la realidad nacional. Siempre estén atentos a lo que está pasando en el país y a lo que pasa también a nivel internacional. Eso es importante, ¿verdad? Porque no estamos muchas veces al margen de lo que sucede en otras naciones, en otros países y de una u otra forma, pues hay cosas que nos afectan, ¿verdad? O sea, hay un dicho muy popular que dice que si a Estados Unidos, si Estados Unidos le da gripe, México estornuda y Guatemala por ahí con síntomas de COVID, algo así, como adaptándolo a la realidad nacional, ¿verdad? A la realidad actual, que diga. Bueno, anuncios. Hoy tienen que entregar ustedes una tareita, ¿verdad? Que está ahí en Classroom. La verdad no he revisado cómo va la entrega. Supongo que ya la mayoría la hizo. Y si no, pues creo que todavía van a tener algunos minutos, un par de horas después de la clase para que puedan cumplir con esa tarea, que es de lo más sencillo, ¿no? Es algo que estoy seguro lo hacían bastante rápido. Lo que sí les pedía, obviamente, era pues un poquito de creatividad ahí para pues ver cómo andan en ese aspecto. Reiterarles, por favor, que se lean tiempos recios, que comiencen su lectura. Por cierto, ¿alguien ya comenzó? Que nos comparta qué le ha parecido, cómo va hasta ahora. La noticia del antejuicio del presidente y vicepresidente, dice Concepción. Sí, ese es un tema también de los últimos días, de las últimas horas, ¿verdad? Que hoy, por cierto, la Corte de Constitución dijo que no va. Adelante, Ana. Solo para contarles que ya inicié con la lectura, voy por la página 12, creo yo, y Sí. me pareció muy interesante porque yo no conocía cómo originó la Unified Company, entonces me pareció muy interesante como conocer que, pues para los que no han leído, pero se van a dar cuenta que como que ellos tenían una mala reputación, a lo contrario que tal vez uno pensaría. Entonces me pareció muy interesante cómo fue tan inteligente el que creó la compañía, porque se ligó con gente que tenía mucha influencia. Entonces me di cuenta que ese tipo de cosas vienen desde hace muchísimos años y que todavía lo vemos en las compañías. Así es, muy bien, Ana Cristina. Y mire, ese es solo el comienzo. Conforme vaya avanzando, se va a dar cuenta de muchos otros detalles que igual desconocíamos, ¿verdad? O desconocemos. Así que, pues el resto que se motiven si no han iniciado con la lectura, ¿verdad? Es interesante. Y vean, yo pienso en dos objetivos con esto del libro, pero en realidad puede haber tres o más propósitos con por qué hacer esta lectura. Uno, primero, cultura general, ¿verdad? Que conozcan parte de la historia del país, que repito, aunque es una novela, pero está bastante apegada. Dos, pues que sigan ustedes pues motivándose a la lectura y cultivando ese hábito por la lectura. Y tres, este texto tiene mucho de periodismo, tiene un poco de publicidad, porque justamente lo que nos dice Ana, o sea, por ahí inicia justamente con la historia de la United Fruit Company, o sea, realmente, como ella dijo, no, la compañía en ese tiempo no estaba tan bien, ¿verdad? Y los dueños
contratan a un publicista, ¿no? Por ahí va la cosa, para que les maneje una campaña que les permita cambiar su imagen en el país porque estaban siendo mal vistos, ¿verdad? Entonces, este publicista, pues, pilas seguramente, ¿verdad? No solo logra eso, sino que logra que la empresa se robustezca y comience a pues tener más auge en el país. Y por ahí se va desarrollando toda la historia, ¿verdad? Y luego pues ya vienen otros detalles del tiempo por esas épocas, de los gobiernos de esas épocas. Y bueno, o sea, es, repito, por demás motivante esa lectura. Hay también historias de amor ahí, hay pasajes donde no se me vayan pues, a extrañar, ¿verdad? Porque sí hay historias ahí un poco intensas de amor que se dan, relaciones incluso del presidente en ese tiempo, de uno de los presidentes que nos cuentan, si no estoy mal, de Castillo Armas, con un romance que tuvo por ahí, ¿verdad? Entonces, más de alguno de esos detalles los va a enganchar con el texto, ¿verdad? Con la lectura, dependiendo sus gustos, ¿sí? Se van a quedar hasta el final. A la mayoría, y me incluyo, ¿verdad? Pues estas partes amorosas nos atrapan y queremos saber qué pasa al final con un par de personajes ahí, ¿verdad? Así que, repito, quienes no han iniciado, denle, porque cuando llega el momento ya viene la comprobación de lectura y pues algunos andan un poco perdidos, ¿verdad? Así que voy a seguir preguntando en las próximas clases para ver cómo van. ¿Alguien más quiere participar por ahí? Adelante. Yo empecé hoy, Lick, y me asombré que eran historias cortas. Yo pensé que era un libro de algo, un tema, o sea, todas las páginas. Pero sí es más interesante que sean historias cortas. Sí. Y de lo que ha leído, a ver, ¿qué le ha parecido? ¿Algo diferente a lo que ya hemos platicado? Pues solo leí hasta la 24, creo yo. La segunda me gustó más que la primera, que era de una adolescente que se enredó con un político que era grande. Exactamente, es parte de la Solo historia. las dos que he leído. La famosa Miss Guatemala, ¿no? Por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, Miss Guatemala. Ajá, no les vamos a decir a los compañeros por qué Miss Guatemala, les vamos a dejar con la duda si era porque realmente ostentaba la corona o simplemente le apodaban así. Descúbranlo con la lectura, compañeros, ya vieron, ya les van ganando. Muchas gracias, Carmen. Pues sí, el texto también tiene esa forma de cómo el autor lo desarrolla. Y no sé si han visto ustedes esas películas o esas series donde nos van contando, a veces comienzan por las partes finales y entre toda la trama nos van contando cómo inició, ¿verdad? Algo así, si lo llevamos a la literatura, que son formas de escribir, ¿verdad? El término correcto pues se me olvida en este momento, pero creo que el otro semestre ustedes llevan literatura guatemalteca o hispanoamericana. Al docente que se las dé, le pueden hacer esa pregunta de cómo se llama esa técnica, ¿no? Que usan los escritores, de que nos van llevando y luego en otro capítulo nos regresan, ¿verdad? Y así, o sea, es bien interesante, ¿verdad? Pero repito, en muchas películas, en muchas series se ve también esa forma, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. 6 de la tarde con 45 minutos, creo que vamos bien por ahí con el tiempo y vamos a pasar a otro asunto. Ya vimos en cuanto a los temas que vamos desarrollando como base del curso, pues vimos las motivaciones de por qué existen los medios de comunicación, vimos sus propósitos, sus objetivos, y justamente ustedes lo reforzaron con el trabajo que hoy presentan. Y si no estoy mal, también platicamos o les dije que hicieran una lectura corta que había ahí para complementar esto acerca de qué es información, qué es desinformación y qué es manipulación, ¿verdad? Creo que ya platicamos también de eso. ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Bueno, hasta ahí estamos. Y esto nos sirve de preámbulo para analizar un tema que nos va a llevar un par de clases y justamente es la manipulación de masas, ¿verdad? O sea, información periodística está claro, desinformación bastante claro, manipulación lo comprendemos, pero en cuanto a esto, hay
formas de cómo nos manipulan los medios de comunicación y hay infinidad de formas, pero para fines didácticos muchos nos basamos en las 10 estrategias de manipulación de masas que se le atribuyen a este politólogo, crítico norteamericano, escritor, docente universitario y una persona, pues, un intelecto, ¿no? En realidad, el señor Noam Chomsky. Él, o a él, se le atribuyen estas 10 estrategias, aunque por ahí también he leído que no son totalmente de él, que antes ya alguien había hablado de esto, pero nos vamos a quedar con que, pues, él tiene el mayor mérito con esto, ¿no? Que son estas 10 estrategias de manipulación mediática del lingüista Noam Chomsky, ¿verdad? Y si ya algunos tuvieron la oportunidad de ver los materiales del curso, pues ahí en la parte de los documentos de apoyo está este textito, que si no, pues los invito que posteriormente vayan ahí y puedan leerlo, ¿verdad? Es también bastante corto, no es extenso. Hoy vamos a platicar de esto, repito, y para eso me voy a apoyar en una presentación que voy a presentarles acá. Y si alguien, en lo que yo preparo la presentación, alguien puede ir al texto que está ahí en los materiales y de pronto y me puede acompañar con la lectura de las que veamos hoy. No las vamos a ver todas porque pues no nos va a dar tiempo, pero al menos de las que veamos hoy, si alguien me apoya ahí con la lectura, pues yo se lo voy a agradecer. Vamos a ver, vamos a tratar de presentar acá. Ok, me confirman si estamos bien ahí con la presentación. Me indican si la logran ver en este momento. Sí, licenciado. Sí, bien? Ok, perfecto. Ok, vamos a ver acá. Ok, acá tengo yo ya mi presentación. Vamos a ver. Ok, perfecto. Las 10 estrategias de manipulación de masas a través de los medios de comunicación. Y esto sí, vamos a, pues, endilgárselos estrictamente o directamente a los grandes medios de comunicación masiva, ¿verdad? Aquí sí es donde esas grandes empresas de comunicación, esos grandes medios periodísticos tienen que ver, porque un medio alternativo, un medio que por ahí sea comunitario, un medio especializado que atienda pues un pequeño sector de la sociedad, probablemente no tenga ese poder de manipulación como sí lo tienen los grandes medios masivos. Háblese, por ejemplo, en el país, los noticieros de los canales abiertos de televisión, algunos noticieros de canales de cable, los periódicos masivos, Prensa Libre, Nuestro Diario, el periódico, ¿verdad? En sus años buenos, pues siglo XXI, ¿verdad? Son medios, repito, que de una u otra manera inciden, influyen, ¿verdad? En la radio, pues quizá no suceda mucho, ¿verdad? Porque en la televisión, el medio más influyente, de hecho, por naturaleza, es la televisión, por el refuerzo que tiene de la imagen, ¿verdad? Entonces, de hecho, los anunciantes, aunque sea más caro, prefieren hacerlo en televisión, ¿verdad? Que en los periódicos o en la radio, ¿verdad? Porque, repito, en la televisión pues tienen ese refuerzo de la imagen, el color, etcétera, ¿verdad? Entonces, y por ende la televisión es la más influyente. La estrategia número 1 es la estrategia de la distracción, ¿sí? Y vamos a ver si corremos acá, ahí estamos, ¿verdad? La estrategia de la distracción, ¿verdad? Este elemento primordial del control social es la estrategia que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse, oigan ustedes, por los conocimientos esenciales en áreas como la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología o la cibernética, ¿verdad? Entre comillas, lo que voy a leer a continuación. Mantener la atención del público distraída.
lo más distraída posible, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, 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 sin ningún tiempo para pensar. Algo así como volverlo a la granja, ¿no? Como los otros animales, dice el texto, ¿sí? Esta estrategia es empleada muchas veces en los medios de comunicación. ¿Han oído ustedes hablar de las famosas cortinas de humo? ¿Sí? En otros países les llaman de otra forma. En Guatemala les llamamos cortinas de humo. Y a nosotros como comunicadores, como locutores o como periodistas, pues eso es familiar. No nos es indiferente escuchar esos términos. Y sabemos de qué se trata, ¿verdad? O sea, cuando leemos ahora en las redes sociales que lanzan por ahí alguna bombita, ¿no? De algún tema, nosotros decimos, no, eso para mí que es una cortina de humo, para mí que están distrayéndonos de los verdaderos problemas, ¿verdad? Que tenemos en este momento, ¿verdad? Para que no le prestemos atención. Eso es bien clásico, ¿verdad? Sobre todo se da en estos tiempos cuando, por ejemplo, en el Congreso de la República quieren aprobar alguna ley que no le favorece a la mayoría de la población, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Vienen y de pronto, si están en contubernio con el Ejecutivo, el presidente por ahí sale con alguna noticia mera rara, ¿no? O mera impactante, supuestamente, ¿verdad? Para que los medios, a propósito también, y muchas veces a compadre hablado, ¿verdad? Se distraigan o se vayan con esa noticia y no le presten atención a lo que realmente interesa o lo que realmente debiera interesarse o le debiera interesar a la población. Y repito, mucho de eso se da a través de los noticieros de la televisión, por el impacto que eso tiene, ¿verdad? Dice, mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, ¿verdad? Mantenernos ocupados todo el tiempo, ¿verdad? O entretenidos, ¿verdad? Y acá se vale de todo, ¿verdad? Miren, hasta el fútbol entra acá, ¿verdad? En estas estrategias de distracción, ¿sí? Alguien que tenga el documento por ahí a la mano y que nos pueda leer la estrategia número 2, que el título dice crear problemas y después ofrecer soluciones. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿No? Buenas tardes, Lick. Adelante. Aquí, permítame un segundito. Ok. Es que así lo vamos haciendo más interactivo, ¿verdad? Si no, va a parecer que solo yo estoy de este lado y de pronto va a pasar que algo pasó y que ustedes ya no están del otro lado. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema, reacción, solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Ok, perfecto. Vean cómo cada estrategia es, la descripción es bien puntual, ¿verdad? O sea, lo que nos dice es contundente cómo funciona. Y fíjense que estas estrategias son empleadas muchas veces por aquellos grandes asesores políticos en las campañas, por ejemplo, previo a las elecciones. Y así es como nos manejan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el tema? ¿Por qué conocer esto como parte de esa base que estamos armando del curso? Porque, repito, muchas veces hoy en día lo que estamos viendo y escuchando en la televisión, lo que estamos leyendo muchas veces en los medios escritos o escuchando en la radio, ¿verdad? Tiene que ver con todo esto, lamentablemente, ¿verdad? Sí, o parte de eso tiene que ver con esto, ¿verdad? Con la manipulación de las masas. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Vean, es común que los mismos gobiernos hagan esto, ¿sí?
crean un problema, ¿sí? Fabrican un problema y luego nos ofrecen ellos mismos, dizque la solución. Esto fue bien notorio y es el ejemplo que yo uso para esta estrategia porque considero que es el que mejor lo puede explicar. En la campaña política de hace un par de elecciones atrás, ya se me olvidó exactamente el año, o en este momento no lo recuerdo, pero en la primera campaña política que participó Otto Pérez Molina, ¿sí? Y que no ganó, cuando se acercaba casi al final de la campaña y en su desesperación por subir en las encuestas, se desató una ola de violencia, sobre todo en la ciudad capital y en las áreas periféricas. Y esa violencia se ensañó con los pilotos de buses urbanos, ¿sí? Seguramente ustedes la recordarán. Entonces la población decía, bueno, ¿qué está pasando? Y salió el señor Otto Pérez Molina, ¿verdad? En el final de su campaña política a ofrecer su famosa mano dura, ¿sí? O sea, el mensaje era, vean lo que está pasando, ¿verdad? Con la violencia desbordada, yo les ofrezco solucionar eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Con mano dura, ¿sí? Y pues el final de la historia ya todos la sabemos, ¿verdad? En qué paró la famosa mano dura, ¿sí? A la siguiente elección, que fue cuando él ganó la elección presidencial. Eso se documentó, se investigó y pues aunque no se llegó a decir a ciencia cierta que había sido algo orquestado por el Partido Patriota en ese momento, ¿verdad? Pues casi todo apuntaba a que por ahí iba la situación, ¿verdad? Ellos mismos generaban esos problemas sin importarles vidas humanas, sin importarles el caos que eso causaba, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como dice Nicolás Maquiavelo, el fin muchas veces justifica los medios. El fin era llegar a la presidencia con su famosa ofrecimiento de mano dura, ¿verdad? Y eso no importaba cómo lo querían lograr. Y así, muchas veces cuando se quiere incluso relacionando con la estrategia número 1, desviar la atención de otros temas, ¿verdad? Que quieren que la población no se interese, también utilizan esta estrategia, ¿verdad? Generan problemas, ellos mismos nos ofrecen la solución, ¿verdad? Eso hablando de la violencia, pero también me llama la atención y quiero que ustedes entiendan, dice acá, crear una crisis económica también para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Aquí me permito hablar, por ejemplo, de las famosas privatizaciones de las empresas del Estado, ¿sí? Y cómo muchas veces desde el gobierno o desde sectores que les interesa aniquilar las instituciones públicas utilizan esta estrategia. Últimamente lo estamos viendo con el ICS, ¿sí? El presidente acá rato se está quejando últimamente que tiene presiones, que esto, que lo otro, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre hay sectores en el país que han querido que el ICS se privatice, ¿sí? O muchos de nosotros muchas veces decimos, sí, ¿para qué pago ICS si no sirve para nada? Preferiría mejor un seguro médico privado. Pero realmente hay mucha gente que sí necesita del ICS, ¿sí? Aún con sus deficiencias, con sus precariedades, el ICS es necesario, ¿sí? Entonces, ese es el verdadero problema. Y bueno, hablando de una institución, pero así es como se han dado las distintas privatizaciones, cómo se privatizó, por ejemplo, Guatel en su momento, cómo se privatizó la energía eléctrica. Eran grandes empresas estatales que le generaban ingresos fuertes al Estado. Muchas veces se convertían en la caja chica del mismo Estado, ¿no? Cuando no daban los impuestos, pues echaban mano de los fondos que generaban esas grandes empresas para poder ahí paliar un poquito la situación. ¿Y qué pasó? En el gobierno de Álvaro Arzú, ¿verdad? Se privatizaron muchas de estas empresas, Guatel, la energía eléctrica, ¿no? Se le dio a manos privadas, ¿verdad? Con el argumento de que en manos privadas la cosa iba a mejorar. Y claro, algunos hoy dicen, si no hubiese sido la privatización, hoy no tuviésemos la cantidad de celulares que hay en el país. Pero cualquiera puede, en aquel tiempo, cualquiera podría, no podría, mejor dicho, adivinar que si no se privatizaba igual no íbamos a estar parecido como estamos ahora, porque al final de cuentas el avance de la tecnología y la globalización en algún momento nos iba a alcanzar.
con empresas privadas o sin empresas privadas. Entonces, tampoco es como que nadie nos puede asegurar que si Guatel fuera del Estado, pues no estuviese parecido a como estamos ahora, ¿verdad? Por supuesto, el argumento lo utilizan quienes en su momento defendieron la privatización de esos servicios públicos y quienes hoy se benefician de esa privatización. Claro, en aquel tiempo costaba obtener una línea telefónica fija, residencial, ahora es más fácil, ¿verdad? Pero no valen nada. O sea, tener una línea fija ahora es como tener un teléfono celular. En cambio, antes el tener un contrato, un título de esa línea, pues eso valía, me explico, ¿verdad? Pues son detalles que muchas veces a través de los medios de comunicación, pues no nos los dicen, ¿verdad? Porque prefieren mantenernos ahí diciéndonos que, bueno, miren las bondades de la privatización, si no se hubiese privatizado, la energía eléctrica no fuera lo que es hoy. Sí, pero ¿a qué costo, no? A nosotros acá quizá pues no nos duela tanto pagar una factura de 150, 200 quetzales de energía eléctrica, pero vayamos al interior del país, hay aldeas, ¿verdad? Hay caseríos muy pobres donde la gente tiene que ver qué hace, o paga la factura de energía eléctrica o le da de comer a sus hijos. Y no les estoy hablando de cuentas de 300, 400 quetzales, con 200 quetzales, y muchas veces es un servicio que lo cobran caro. O sea, una vivienda con un bombillo y una refri y una televisión por ahí, ¿verdad? Y le sale unas cantidades exageradas de cuenta de energía eléctrica. Pero bueno, es parte, repito, de cómo los medios nos van controlando, nos van manipulando, ¿verdad? Crear problemas para ofrecer soluciones, ¿sí? Espero que vaya quedando claro. Si alguien tiene algún otro ejemplo o quiere aportar algo con esto, pues lo indica por ahí y le damos la palabra, ¿verdad? ¿Alguien más que tenga el documento y quiera participar con la lectura de la estrategia número 3 de la gradualidad? Y si no, le pedimos a la compañera, por favor, que nos haga la lectura ahí, quien ya nos colaboró con la número 2. Yo lo puedo leer, Click. Adelante, adelante. Adelante, Carlos. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Ok. Vean cómo cada estrategia o algunas van teniendo como cierta relación, ¿verdad? O sea, el término gradualidad, pues todo lo comprendemos, ¿verdad? Es imponer algo poco a poco, paso a paso, gradualmente, ¿sí? Y esto lo utilizan mucho, por ejemplo, cuando nos quieren imponer algo por cuotas. Esto es parecido como las famosas bisacuotas, ¿verdad? O aquello de que compre ahora y pague en diciembre. Claro, o sea, ahorita no te va a doler, ¿verdad? Vas a tener tu plasma en la sala y vas a disfrutarla y no te duele. Pero en diciembre, cuando la comiences a pagar poco a poco, vas a sentir el dolor, ¿verdad? Entonces, esto es algo parecido, ¿no? O sea, nos tratan de imponer muchas veces las cosas gradualmente, ¿sí? A cuentagotas, para que no sintamos el porrazo de un solo, como se diría en buen chapín, ¿verdad? Y esto han hecho también, dice acá, con las famosas privatizaciones o reducir el Estado al mínimo. Cuando habla de Estado mínimo, lo que está diciendo es que tratan de reducir el Estado a lo más mínimo, o sea, volverlo infuncional, ¿verdad? Muchos dicen, es que el Estado solo debiese prestar seguridad y seguridad, punto. Eso es lo que algunos dicen. ¿Y la educación? No, esa no hay ningún problema. Yo me la pago en un colegio privado. Sí, yo que puedo pagarla o usted que puede pagarla, ¿sí? La salud, sí, no es problema porque yo tengo mi seguro médico. Sí, pero ¿será que toda la gente tiene esa capacidad? No, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra esto, ¿verdad? O sea, cómo muchas veces nos hacen ver que eso sería lo mejor.
pero no, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que no es así, ¿verdad? O sea, muchas veces nosotros acá en esta burbuja, como yo le llamo, ¿verdad? Llamada ciudad capital y sus alrededores, porque muchos vivimos en las áreas periféricas de la ciudad, pues bendito sea Dios, tenemos un buen servicio de energía eléctrica, es raro que se vaya la luz, raro que nos falle el internet, tenemos un servicio pues privado o público de agua entubada, porque potable, pues eso era una realidad hace unos años, ¿verdad? Cuando cloraban el agua, ahora ya no le echan nada, ¿verdad? Entonces, pero al menos tenemos agua entubada. Entonces, estamos en esa burbuja con ciertas comodidades, ¿verdad? En esa zona de confort. Pero si salimos un poquito de esa zona, ¿verdad? De esa burbuja, vamos a ver otras realidades, ¿verdad? Donde la situación ya no es la misma, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos trata de decir esto, ¿verdad? Imponernos las cosas poco a poco, ¿verdad? A pagos, ¿verdad? Para que no lo sintamos, porque si fuera de un solo porrazo, seguramente nos afectaría, ¿verdad? La siguiente estrategia, que es la de diferir, tiene un poquito de relación con esta, y le voy a dar lectura. Dice la número 4, otra manera de hacer aceptar una decisión impopular, ¿sí? Cuando hablamos de impopular, es una decisión que seguramente a la mayoría del pueblo no le va a agradar, ¿verdad? Es la de presentarla como dolorosa y necesaria, ¿sí? Y eso, miren, es común, ¿verdad? En el Congreso de la República muchas veces cuando van a aprobar un préstamo, cuando van a endeudar al Estado, ¿verdad? Nos hacen primero todo el discurso previo, ¿verdad? Diciéndonos que aunque nos va a doler, es necesario, ¿sí? Es que, miren, necesitamos hacer el préstamo de no sé cuántos millones para la educación o para la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Sí, o sea, en el momento no nos duele, pero más adelante eso tiene un costo. O sea, toda deuda que aprueban en el Congreso de la República a nombre del Estado se tiene que pagar. O la pagamos nosotros, o la van a tener que pagar nuestros hijos, o la van a tener que pagar nuestros nietos. Pero nada es gratis. Las grandes entidades financieras internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el BCIE, etcétera, etcétera, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, no dan un centavo gratis, ¿sí? Todo es pagado, ¿verdad? Que no lo vemos nosotros a simple vista, por supuesto, pero que tiene un costo para el Estado, tiene un costo para el Estado. Eso ni lo duden, ¿verdad? Entonces, estas dos estrategias tienen similitud, ¿verdad? O sea, dice, aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, es una forma, obteniendo la aceptación pública en el momento, ¿sí? Para una aplicación futura, ¿verdad? Es lo que les digo, o sea, tenemos que aprobar ese préstamo que se lo van a dar al país en enero, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad? Primero porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente, luego porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente, ¿verdad? Que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla como resignación cuando llegue ese momento, ¿verdad? O sea, repito, muchas veces se aprueban hoy las cosas, ¿verdad? Que van a entrar en vigencia en 3 o 4 meses más adelante, ¿verdad? Sí, ni nos vamos a acordar, ya no nos va a doler. Aquí hay otro ejemplo que yo utilizo también y es cuando quieren aumentarle a la tarifa de la energía eléctrica, ¿sí? Pues salen las autoridades o los encargados, ¿verdad? Con sus conferencias a la prensa y los términos que pocos entendemos, ¿verdad? De consumo de kilovatios hora, mes y todo eso que, repito, al menos a mí me cuesta entenderlo, pero nos justifican un incremento, ¿verdad? Gradual, ¿sí? Diferido, ¿verdad? Y por eso es común decir que a partir de hoy, agosto, bueno, a partir de septiembre se anuncia un incremento a la tarifa eléctrica, ¿sí? Se dice que el incremento será de un 100% que vale a tanto, pero iniciará en septiembre con un 30%. En octubre o noviembre, el otro 30%. Y en enero del próximo año, el otro 35, 40% para hacer un total de 100%. ¿Qué es lo que nos están diciendo y cómo aplican eso?
paso a paso, gradual, ¿verdad? Cuando es el 30%, al mes siguiente no lo vamos a sentir. El doble dentro de 2 meses, pues quizá tampoco, porque si ya pagamos 30%, pues otra cantidad igual, pues quizá no nos duela, ¿verdad? Y en enero, ¿qué más da? Ya nos incrementaron el 60%, pues el 40% que falta, ni modo, ¿verdad? Entonces ya no lo sentimos. Me explico, esa es una estrategia que también se utiliza muchas veces para imponernos cosas. Y no dejen de perder de vista cómo los medios de comunicación masiva van contribuyendo a todo esto, ¿sí? ¿Verdad? O sea, van cantando al son que les van tocando, ¿verdad? Para decirlo en términos prácticos. Así que gradualmente la número 3 y en forma diferida la estrategia número 4. La explicación que yo voy dando y lo que quiero es que ustedes vayan comprendiendo, pues son de ejemplos así prácticos y bastante generales. Ustedes van a tener la ventaja de ir a la lectura del documento, de hacerlo más despacio y de buscar incluso otros materiales. En YouTube pueden buscar infinidad de materiales acerca de esto. Yo, de hecho, voy a ver si selecciono alguno y en la próxima clase o el viernes por ahí podemos analizarlo acá entre todos, ¿verdad? Para rematar con este tema. La número 5, dirigirse al público como criaturas de poca edad. Miren, ya vamos por la número 5 y yo no cambié la presentación y ustedes tampoco me lo dijeron. Bueno, gradualidad, diferir y toca la número 5, la estrategia que dice dirigirse al público como criaturas de poca edad. A ver, ¿quién tiene por ahí la lectura que nos apoye? O cualquiera de los compañeros que nos están ayudando. Yo, licenciado. Adelante. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuando más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad. Muy bien. Esta lleva un poquito de explicación, pero vamos a tratar de sintetizar el asunto. ¿A qué se refiere esto? Vean, hay empresas, incluso hay fábricas de programas de televisión que son expertas en esto. La ilustración que ustedes ven en su pantalla, pues lo hago pues con ese fin de que comprendan un poquito y ahí pueden ver ustedes a personajes de programas de televisión en México de esta gran industria llamada Televisa, que en los últimos tiempos pues ya no ha perdido un poco de fuerza en comparación con la competencia, pero en sus buenos años eran una maquinaria terrible ahí en México, ¿no? Incluso tenían el poder, ¿verdad? O han tenido el poder de imponer hasta presidentes de la República. Y si no me lo creen, les invito a que incluso parte de este tema, los que tienen Netflix o en YouTube, no sé si todavía esté porque como que le habían quitado esta película que se llama La Dictadura Perfecta. O si ya la vieron, pues no me dejan mentir. La película trata de la fabricación, obviamente, de noticias con algunos intereses y en este caso, cómo en México fabricaron la presidencia del expresidente Enrique Peña Nieto, desde imponerle, por ejemplo, a su primera dama, la famosa actriz, ¿verdad?, de telenovelas, que las chicas seguramente saben mejor de eso que nosotros los caballeros, y todo fue fabricado, ¿no?, ¿verdad?, y el poder de la televisión. Entonces, en esa película, La Dictadura Perfecta, se ve un poco de todo eso y cómo van fabricando las cosas y cómo van haciéndole al público creer lo que ellos quieren que se crea, ¿verdad? Y muchas veces, pues, no es la realidad. Pero, ¿por qué como criaturas de poca edad? Como dice el texto, ¿verdad? Ustedes le dicen a un niño que no pase de los 6, 7 años
que a su sobrino, a su hijo, no sé, ¿verdad? Si hay aquí ya padres de familia, ustedes le dicen que haga algo, seguramente lo va a hacer. O con la ropa, ¿verdad? Es común a esa edad que ustedes vienen y le dicen, mira, ponete esta blusa, ponete este pantalón, ¿verdad? O ponete este atuendo, cualquiera que sea. Y el niño lo hace. ¿Por qué? Porque a esa edad el niño todavía no puede decidir por sí mismo, ¿sí? A los 12, 13 años hagan lo mismo con un niño, con una niña, y me van a contar. Ya no es lo mismo, porque ya ellos deciden qué es lo que quieren en cuanto a sus gustos, ¿verdad? Pero es un poquito para que vayan comprendiendo. Entonces, ¿por qué la ilustración? Porque vean, empresas como Televisa por muchos años se ha dedicado a fabricar programas, ¿verdad? Donde nos ven, ¿verdad? Como personas de poca edad, ¿sí? Programas como la escuelita no sé qué, VIP, la güereja y algo más, todo ese tipo de programas basura que produce Televisa. No crean que no tienen su intención, por supuesto que tienen esta intención justamente, ¿verdad? De hacernos creer como niños, ¿verdad? De mantenernos embobados como niños, ¿sí? Entonces, todo tiene un fin, ¿verdad? Todo tiene un propósito, ¿verdad? Y pues ni modo, los actores simplemente son eso, son actores de algo que ha sido bien planificado, ¿verdad? Para algún propósito. Aquí yo siempre pongo el ejemplo también del famoso Chavo del Ocho, ¿verdad? O sea, ¿cuántos no crecimos con el programa del Chavo? Sí, y me incluyo, ¿verdad? Y en aquel tiempo incluso no había cable como ahora, ¿verdad? Entonces, así crecimos con ese programa y para nosotros el Chavo del Ocho, pues era lo máximo. Ahora que se hace el análisis de muchos de los mensajes de ese famoso programa, comprendemos que no todo era color de rosa, ¿verdad? O sea, comenzando por muchos antivalores que transmite el programa, o sea, por si no lo sabían, ¿verdad? O sea, a ver, rapidito hagamos el ejercicio. El Chavo, por ejemplo, ¿dónde vive el Chavo? En un barril. La condición del Chavo, un niño pobre, huérfano, nunca salieron sus papás, ¿verdad? Aunque hay algunos que dicen que por ahí en algún capítulo yo nunca los vi. Entonces, ¿qué nos están transmitiendo ahí? ¿Verdad? Antivalores. Si nos vamos a la casa de don Ramón, encontramos a la Chilindrina, ¿verdad? Don Ramón, papá soltero, no trabaja, debe la renta de no sé cuántos meses, irresponsable. Imagínense, antivalores. Pasémonos a la casa de quién, de doña Florinda, ¿sí? ¿Ustedes piensan o creen que las flores que le llevaba el profesor Girafales eran así nomás o había algún propósito? O cuando le invitaba a tomar cafecito y curiosamente siempre sacaban a Kiko o Kiko salía. ¿Ya se dieron cuenta de ese detalle? Si no, vean el programa, ¿verdad? ¿Ustedes creen que solo cafecito tomaban ahí adentro? Se los dejo a la imaginación, ¿verdad? Entonces, son antivalores y sin darnos cuenta nosotros, repito, crecimos con ese programa, ¿sí? Ahí nos entreteníamos, ¿verdad? Entonces, todo eso, planificado o no, pues encaja acá, ¿verdad? Vernos como criaturas de poca edad, porque es más fácil, ¿verdad? Que nos hagan pensar muchas veces como ellos quieren, ¿verdad? Mantenernos entretenidos, embobados, ¿verdad? Mientras la verdadera realidad está pasando por otro lado. Nos vamos a quedar acá en la estrategia número 5. Las últimas 5 las vamos a dejar para la próxima clase. Me gustaría saber un par de opiniones, ¿cómo ven el tema? ¿Ya habían escuchado hablar de esto? ¿Qué piensan? No todos. A ver, ¿quién se atreve? Ángela, Arlet, ¿está por ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, cuénteme, Bueno, ¿cómo ve? Buenas noches, ¿cómo ve todo esto? Pues a mí me parece muy interesante cómo nos han manipulado de alguna manera, porque yo fui parte de esa manipulación y no era consciente hasta ahora que lo estoy viendo, por ejemplo, como el ejemplo que usted dio del Chavo del Ocho. Yo jamás me imaginé todo lo que conllevaba esto. A mí me parece un tema sumamente interesante.
Muy bien, muchas gracias, Ángel. Uy, y lo que yo le mencioné, por cuestión de tiempo, solo es un par de antivalores. Ahí hay mucho más. Ese programa da también para una tesis, ¿verdad? Así que pilas. ¿Alguien más que quiera opinar, que quiera participar? ¿O la dejamos ahí? Bueno, solo déjenme hacer una captura de pantalla acá porque fíjense que como parte ahora de las nuevas disposiciones tenemos que nosotros llevar el control, ¿verdad? Para que vean que no crean que no nos están controlando, por supuesto que nos están controlando y debemos de cumplir. Aparte, pues obviamente es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Hacerlo y lo hacemos con el mayor de los gustos. Bueno, chicos y chicas, si no hay nadie más que quiera participar, pues la vamos a dejar ahí. Son las 7 de la noche con 21 minutos. Les voy a dejar un chance para que se relajen, se tomen un cafecito, no sé, mientras viene su última clase, ¿verdad? Con el licenciado Alejandro Solares. Con él les toca, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por haberme acompañado, por haber compartido, ¿verdad? Y vieron que al inicio, no sé si escucharon, les puse un poquito de musiquita, se me ocurrió por ahí, ¿verdad? Para no estar mudos ahí mientras esperamos que se vayan uniendo. Entonces, si en algún momento entran a la clase y escuchan que hay musiquita, por ahí no se vayan a extrañar, ¿verdad? Es nada más como un preámbulo mientras iniciamos hoy. Cuídense mucho, muchas gracias y nos vemos mañana. Mañana la clase la